Hola amigas y amigos, bienvenidos al estreno del podcast de Los Fagotes, un programa en el que vamos a poder conocer a las y los fagotistas hispanoamericanos que se encuentran en todas partes del mundo y que gracias a las plataformas podemos contactar, conversar y conocer quiénes son, de dónde son, dónde han estado y por supuesto qué están haciendo actualmente con el instrumento y con la música. Este programa lo vas a poder disfrutar en las diferentes plataformas para podcast y también en nuestro canal de YouTube. El episodio de hoy, el primer episodio, tiene como invitada a una fagotista mexicana que no solo ha estudiado en su país natal, sino que también ha tenido la oportunidad de estudiar en Europa y en los Estados Unidos de Norteamérica. Actualmente es profesora universitaria, forma parte de la Orquesta Filarmónica de Ciudad de México y es parte del grupo de Los Fagotistas, unos grandes amigos que semana a semana nos traen muchísimo contenido sobre el fagot y todos los temas relacionados con el instrumento. Le agradezco muchísimo por ser la primera invitada, por aceptar ser la primera invitada de este podcast y con ustedes no quiero decir más nada yo, sino que ella sea la que se dé a conocer. Rocío Illescas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, muchísimas gracias Ismael, de verdad es un gusto enorme poder estar aquí contigo y bueno, con todos los que van a estar escuchándonos y viéndonos posteriormente. Muchísimas gracias de verdad y pues adelante. Muchas gracias nuevamente, yo estoy muy contento. No hemos tenido la oportunidad de conocernos en persona, pero precisamente por eso este es el objetivo principal de este podcast, que no importa las fronteras, no importa las barreras, las distancias, nos podamos conocer igual y todos los que lleguen, todos los que escuchen y los que vean también, porque esto va a ser en formato dual, va a ser solamente audio como podcast, pero también va a ser en video para nuestro canal de YouTube, puedan conocerte, puedan escuchar de ti misma, de tus palabras, todas las cosas que quieras compartir con nosotros en este episodio. Entonces, bueno, empecemos por el principio, ¿no? Valga la redundancia. Así que, Rocío, cuéntanos, ¿cómo fue, cómo iniciaste en el fagot? ¿Cuándo iniciaste en el fagot? ¿Qué edad tenías? Cuéntanos todos los detalles de ese primer momento cuando el fagot llega a tu vida. Wow, es un momento especial, de hecho lo comparto poco. Eh, digamos que el fagot estuvo buscándome, no me había dado cuenta. Cuando era pequeña, mi mamá solía ponerme música para niños de Amparo Ochoa. Y justamente Amparo Ochoa tenía un disco, de hecho por una vez lo encontré, porque en ese entonces era LP, lo encontré en CD y lo adquirí. Y en este disco, que era justamente para niños, todas las melodías las tocaba un fagot. Pero yo no lo sabía, nadie en mi familia lo sabía, obviamente, pero yo crecí con este disco, con esta música de Amparo Ochoa y con este sonido, las melodías tocadas por un fagot. Cuando crezco, a la edad de más o menos 11 años, 12 años, regresando un día de la escuela, prendo la tele y aparece este programa Plaza Sésamo, no sé si también lo conozcan. Eh, No sé si todas las generaciones hoy en día lo conocen, pero yo sí. bueno, es de nuestros tiempos. Y en este programa, ese día justamente hablaban de la letra F. Entonces, todo lo relacionado con la letra F, ya sea de comida, ya sea de un artículo, y justamente tocó el turno a el fagot. Entonces, cuando llego a casa y prendo la tele y veo el programa, el sonido lo detecté familiar. Y entonces me quedo observando y justamente era Abelardo, me parece que se llamaba el pájaro gigante. Tenía el fagot, pero pues se veía así chiquitito, ¿no? Y lo tocaba así. Pero dije, ese sonido, yo conozco ese sonido y me gustó mucho. Entonces ese día recuerdo que me quedé en el sillón y no es que yo viera el programa, sino ese día, o sea, me quedé viendo el programa porque me llamó demasiado la atención el sonido del instrumento y posteriormente, aquí en México, bueno, tenemos un programa que es, digamos, mm, símil al programa que tienen en Venezuela, el programa de orquestas y coros. Aquí en México también teníamos ese programa, Orquestas y Coros Juveniles de la Ciudad de México.
Y entonces en el lugar donde yo crecí, había una orquesta delegacional. Entonces me llamó tanto la atención el instrumento que yo le comenté a mi mamá, yo quiero tocar ese instrumento. Entonces nos acercamos al lugar donde es la orquesta para niños y cuando llegué, yo dije directamente, te preguntan, está el director, te da la bienvenida y te dice, ¿y qué te gustaría tocar? Y entonces yo llegué, pero así, derechito a lo que yo quería, fagot. Entonces todos se quedaron sorprendidos porque pues uno, nadie lo conoce, dos, nadie pide un fagot, todo el mundo quiere violín, trompeta, flauta, guitarra. Y entonces mi mamá quería que yo tocara cello, entonces tuve que decir fagot o cello. Pero obviamente como nadie llega pidiendo fagot, el director simplemente dijo, no hay chelos. Y cuando me trajo el fagot, eh, ese día fue el día de mi cumpleaños. El día que yo conocí un fagot, que lo vi así en persona, fue mi regalo de cumpleaños, que mi mamá me pagara la inscripción, que era una suma muy, muy pequeña, eh, y me llevaron el instrumento, llevaron una caja, tal cual, la abrí y me dijeron, ese es el fagot. Y me acuerdo que yo puse una cara de, eso no es un fagot, eso no se parece a lo que vi en la tele. Y entonces me dicen, es el fagot, solo que tienes que ponerlo uno encima de otro. Y yo, bueno, y entonces me decidí por tocar el instrumento, pero en esa época no teníamos maestro, bueno, no había maestro del instrumento, entonces yo aprendí a tocar el fagot a través de videos. Me ponían, todavía recuerdo, me ponían en una silla, en este lugar era un salón grande, bueno, la orquesta estaba en dos salones, uno donde ensayaba la orquesta y otro que era ocupado como salones pequeños divididos, donde tomábamos clases de solfeo o donde clases individuales a algunos chicos. Y en mi caso, como no había donde más tener una televisión, o sea, estaba a la mitad del, del lugar, entonces me ponían a mí una silla en medio de la sala, así tal cual, todo el mundo pasaba y la tele pues estaba en una reja, arriba colgada en el techo y era de estas teles antiguas, entonces era una cosa gigante. Y entonces ahí veías a Rocío sentada en su silla, toda la gente pasando y todo, y yo teniendo que poner atención a la tele que estaba arriba, donde me decían cómo armar un fagot. Entonces, pues yo veía, y ya no he encontrado estos videos, me he puesto a buscarlos. Y entonces yo me senté y veía el video, veía el estuche y pues lo empecé a armar, como decía, y me di cuenta que me faltaba el último accesorio. Y entonces dije, ¿una caña? ¿Qué es una caña? Y para conseguir una caña no había maestro, no había forma. Entonces, en esa época había una orquesta bueno, todavía existe, pero en ese momento solamente era Orquesta Carlos Chávez. Entonces, tenían como que un vínculo con este programa de orquestas y coros. Esta orquesta era semiprofesional, entonces tenían como que la obligación o tenían el encargo de ayudar a los niños de todos estos programas de orquestas delegacionales. Entonces el director me sugirió ir a visitar a los fagotistas de esta orquesta en un ensayo. Entonces fui y amablemente me acerqué y les pedí que si me podían vender una caña. Me acuerdo en esa época, una caña me costaba 25 pesos, lo que, ¿qué sería ahora? $1. O sea, eso me costaba una caña y para mí era mucho. Y yo decía, hoy, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a decir a mi mamá que me tiene que comprar esto? Y entonces, bueno, obtuve una caña y pude empezar a tocar el fagot, pero mis primeras clases, como se los platico, fue a través de un video. Entonces, también teníamos, en la orquesta contaba con un método Yamaha, y atrás venían posiciones, viene el fagot y vienen posiciones. Entonces, me acuerdo que yo las estudiaba y llegué hasta un mi, porque no llega más, o sea, la
la escritura llega hasta un mi, no hay más posiciones. Y entonces, pues yo estuve mucho tiempo sin maestro por mí. Tardé mucho tiempo en estar en la orquesta, digamos, yo veía, esta es una anécdota, mi hermana también entró, pero ella entró a tocar viola y ella entró antes a tocar a la orquesta porque sí había maestro de violín y de viola. Y entonces yo me ponía celosa porque decía, también quiero tocar en la orquesta, pero pues no había quien me enseñara y realmente al principio pues fue así autodidacta. Y esto, mi mamá no lo recuerda, yo creo, con mucho cariño porque una vez de mi enojo, aquí voy a cometer, voy a contar un secreto. Rompí el fagot. La campana, o sea, tenía yo 12 años o algo así, pero estaba tan enojada de que todavía no me seleccionaran para tocar en la orquesta, este, que hice la campana, la separé así de ¡pua! Pero era una niña, o sea, la fuerza que debe haber tenido, no sé, pero se quedó atorado el corcho en la campana. Entonces mi mamá se quedó así de, fuimos con el director y todos así sorprendidos, bueno, ¿qué le pasa a esta niña? Y cuando fuimos a ver a la persona que repara los instrumentos, bueno, ya nos dijo que ese instrumento ya lo habían arreglado de ese síntoma. Entonces no es que haya tenido una fuerza extra natural, simplemente ya estaba sensible, pero esas eran mis ganas de querer estar ya en una orquesta. Podía expresarlo así en ese momento. Posteriormente, bueno, ya teniendo una caña, teniendo el fagot, tuve un par de clases con miembros de esta orquesta que les platico, la orquesta Carlos Chávez, y me acuerdo que una de estas clases aprendí la escala de sol mayor y fa mayor, y fue el mayor descubrimiento que pude haber hecho porque me permitió ya poder estar dentro de esta orquesta juvenil y poder hacer pues, muchos conciertos. Aquí antes se hacían los encuentros nacionales, en los cuales se reunían de todos estos niños de este proyecto en todo el territorio nacional, nos reuníamos una vez o dos veces al año y se hacían conciertos monumentales. Y en eso entonces recuerdo que éramos en una ocasión 14 fagotes y yo era la número 14. Y entonces, me acuerdo que estábamos tocando algo y yo no sabía cómo tocar un mi bemol. Y estaba yo, me ponía tan triste y justo le pregunté a la compañera de al lado, ¿cómo se toca mi bemol? Y me veían así como que, ¿cómo estás aquí? No sabes mi bemol. Y así de, sufrí, me acuerdo que sufrí en esa época, pero el gusto por el instrumento nunca se me ha ido. Después de eso, estuve ahí 3 años y después ingresé a estudiar una carrera técnica, le llamamos acá, de administración de empresas. Entonces, estuve estudiando la carrera y me gustó mucho, me ha servido hasta el momento muchísimo en mi vida y en todos los proyectos que tengo, pero no era feliz, no me daba ese plus. Entonces yo dije, ¿continúo esta carrera o voy por la música? Ya casi por terminar la carrera recibo una llamada, yo tendría yo creo ya 18 años, y recibo una llamada del director de la orquesta diciéndome si me gustaría participar en un festival de verano para representar a la orquesta, porque como no tenían fagot y en todo ese tiempo pues no hubo otro fagot, entonces lo poco que sabía, bueno, yo podía representarlo para tomar las clases. Y le dije que sí, pero pues ya pasando mucho tiempo, obviamente ya no tenía caña, obviamente pues ya, ¿dónde la conseguía? Me contaron que había una persona que vendía el material, entonces yo fui a comprar material para hacer cañas sin saber hacer cañas. Entonces yo dije, pues nada más doblo y le pongo un alambre, le meto un lápiz o algo para que se haga el tubo. Me acuerdo que yo tenía herramienta de electricista porque aquí en la secundaria
tenemos talleres, te destinan en diferentes talleres en la secundaria, entonces era secretariado, corte y confección o electricidad. Y pues yo elegí electricidad, cosa, creo que era la única mujer en todo, en toda la secundaria que tomó electricidad. Entonces tenía herramienta de electricista con mis pinzas enormes, mi alambre, no sé qué tipo de alambre era. A- Agarré el carrizo, yo iba muy feliz a mi casa y doblé la pala, pues le puse un alambre y le metí creo un desarmador y con mis pinzas enormes y todo, y la hice sonar. O sea, no tengo idea. Cuando era un Frankenstein. Cuando llego al curso, retomo, empiezo a ver las lecciones. Me acuerdo que eso siempre sí, adquirí el Weissenborn sin saber qué significaba Weissenborn. Mucho, ya hasta después descubrí todo esto. Y estudiaba algunas lecciones. Entonces, cuando llego a este festival, encuentro la maestra Wendy Holdaway, quien es principal de la Orquesta Sinfónica Nacional de México. Ella impartió este curso de verano porque era parte, digamos que la plantilla la tomaron también de la Escuela de Música, Vida y Movimiento aquí en México. Pues los invitaron, ¿verdad?, a ser parte de esto y algunos maestros accedieron, entre ellos la maestra Wendy. Y entonces, cuando pasamos, me toca pasar a tocar y presento mi lección de Weissenborn y de repente veo que se le queda viendo mi caña y me dice, ¿y eso? Ella es americana, entonces a veces hace los comentarios entre inglés, español, y yo trataba de entenderle. Y me dice, ¿y eso qué es? O eso, ¿quién te lo dio? Y yo súper orgullosa, quité la caña y le dije, yo la hice. Y se quedó así de, ¿tocas con esto? O sea, aparte, o sea, la caña pues ya la llevaba usando mucho tiempo, entonces era un desastre, era total y absolutamente un desastre. Pero en ese momento ya estaba yo por terminar, sí, ya estaba a meses de terminar la carrera técnica de administración y cuando la vi, digamos, cuando tuve esta interacción con la maestra Wendy, ella me preguntó, ¿quién te da clases? Y yo le dije, nadie. O sea, yo he aprendido con videos, con libros, métodos, y tuve 2 clases en todos estos años, con miembros de la orquesta, ¿no? Que también eran, fagotistas que estaban en proceso de formación, pero así un maestro formal, pues no, era muy difícil. Y entonces, me dijo: "Yo te quiero dar clases". Yo no entendía en ese momento qué significaba, o sea, ese compromiso que estaba yo a punto de hacer con ella. Entonces, yo le dije: "No tengo dinero para pagar clases". Y me propuso tomar clases 1 o 2 veces al mes, lo cual accedí. Yo regresé al programa de orquestas, y coros juveniles, pero regresé también ya, asesorando a otros niños. Entonces, empecé a tomar clases con ella particulares y me ayudaba a mí también para poder asesorar a otros niños que quisieran comenzar. Posteriormente a esto, me invitó a hacer la audición a la Escuela de Música, Vida y Movimiento, para empezar mi licenciatura. Aquí en México la licenciatura son 7 años, son 3 años de propedéutico y 4 de licenciatura. Entonces, normalmente es así, ya hay otras escuelas donde es directamente la licenciatura, ¿verdad? Pero en esa época, digamos que eran 7 años. Entonces, comienzo con ella a los 18 años, empiezo ya la carrera profesionalmente. Ella es quien me enseña la constancia y la disciplina, cosas que nunca, nunca voy a olvidar y que también son parte de mí y que serán parte también de mis chicos y de toda la gente que yo conozca. La constancia y la disciplina. Con ella aprendí eso. Estuvimos, bueno, trabajando con ella bastantes años hasta que en el año 2007, si mal no recuerdo, mm, me fui
Y ahorita les digo por qué digo me fui. Hice la audición para entrar a la escuela de Codarts en Rotterdam. Fui a Holanda a hacer la audición presencial, me aceptaron y cuando regreso le digo a la maestra, maestra, me voy. Y entonces fue así de, ¡ah! Y en ese momento, o sea, yo lo pensé más que nada como un año de intercambio. Y de hecho fue tal cual un año de intercambio porque llegando allá a Holanda, me aceptaron en el último año de bachelor y terminando en Holanda, hice audición para la maestría en el Conservatorio de Ámsterdam y también me aceptaron, pero ahí el inconveniente fue la cuestión económica. Nos diste una introducción increíble de cómo iniciaste en el fagot, de cómo el fagot llegó a tu vida, de esos primeros años sin profesor, cosa que no me sorprende. Creo que en Latinoamérica eso es algo que pasa muy seguido, incluso en Venezuela. Muchos de los compañeros que yo conocí, que conozco, tuvieron esa misma experiencia de no tener un profesor sino al año, 2 años, 3 años o tiempo después de haber empezado a tocar con el fagot. Y me llama muchísimo la atención que tú dices, yo empecé con unos videos en una época donde ni siquiera existía YouTube, porque estoy seguro que ni siquiera YouTube existía en ese No, momento. no, no, no existía YouTube, no existía Internet. Los celulares creo que apenas estaban apareciendo, o sea, y no les estamos hablando de hace, no, o sea, esto de la tecnología ha avanzado a un nivel increíble. Yo no sé si para bien o para mal, esperemos que para bien, pero en esa época tal cual, o sea, teníamos los videocassettes en VHS donde ponían así Fagot clase 1, Fagot clase 2 y pues tampoco se podía tener tanto porque ocupaban espacio y era lo que había. Claro, claro. Rocío, ¿y todo esto sucedió en qué parte de México? En Ciudad de México. Yo la verdad, perdón, de geografía de México estoy raspado, como decimos nosotros en Venezuela. Pero ¿en qué parte de México ocurrió todo esto? Sí, mira, bueno, yo estoy aquí en la Ciudad de México y aquí fue donde inicié, digamos. Este programa de orquestas y coros juveniles de Ciudad de México se instalaban, o de hecho siguen vigentes, están en cada delegación, pero en zonas vulnerables, porque de hecho el programa es para eso, para estar en zonas donde haya peligros, donde se pueda rescatar a la niñez, a la juventud. Entonces yo estaba en un lugar, en una delegación que se llama Iztapalapa, eh, no tiene muy buena fama en este sentido, pero gracias a la música, digamos que ha ayudado a muchísima gente, o sea, cualquier expresión artística, todos los programas que se dan en estos lugares son súper, súper importantes. Yo soy de un programa social, de ahí salí, y agradezco muchísimo y siempre voy a estar apoyando. Después, bueno, más tarde les platico, pero yo soy súper, súper, súper pro de apoyar todos estos programas, pero siempre de la mejor manera, ¿no? Una forma más, como justo me mencionabas, en muchos lados comenzamos sin maestro, entonces poder un poquito erradicar esto. Claro, claro, por supuesto. Y una vez que lo vives, por supuesto, no quieres que los demás vivan lo mismo que tú viviste. Pero bueno, de todo se aprende. Se aprende de cualquier forma, sea como sea. El inicio, todos llegamos a un sitio si realmente queremos llegar, ¿no? Y para una muestra, tu experiencia de dónde estás en este momento, ¿no? Pero bueno, no, vamos otra vez a retomar la línea de tiempo de lo que de lo que venías contando. Te vas de México, vas a Holanda, vas al Conservatorio de Rotterdam, si no me equivoco, creo que lo Sí, mencionaste, y estudias ahí. Vamos, retomemos otra vez la conversación en ese punto. Vas a Holanda, estudias en Holanda. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó sí. allá? Cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia en Europa. Mi experiencia en Europa, bueno, fue magnífica, en el sentido de, yo recuerdo que mi primer año con la maestra Wendy, planeamos mi futuro. Para mí fue así como que muy seguro que ahorita tengo que pensar en mi futuro. ¿A qué me refiero con esto? Me ayudó a visualizarme, y eso es algo que yo hago con mis alumnos, como poner metas a corto, mediano y largo plazo. Entonces, una de mis metas a largo plazo era justamente estar en una orquesta profesional aquí en México, ser principal de una orquesta profesional. Y yo sabía
bueno, al menos aquí en la Ciudad de México tenemos muy buenos músicos, pero en cuestión de alientos, hubo una época en la que teníamos más músicos de fuera del país. Y esto simplemente porque faltaba como más preparación, obviamente. Pero yo dije, yo quiero ser parte de eso. Entonces, en esta búsqueda de querer cumplir, digamos, el perfil o las metas que tenía, estoy hablando cuando tenía 18 años, yo ya tenía visualizado lo que quería, sabía que tenía que salir del país, sabía que tenía que ver con mis propios ojos lo que pasaba afuera y entenderlo y así, de cierta forma, poner los pies sobre la tierra y saber qué estoy haciendo y qué me falta por hacer. Entonces, cuando decido irme a Rotterdam, cuando me acepta el maestro Ronald Karten, él fue, porque ya salió de su puesto, él fue principal de la orquesta del Concertgebouw en Ámsterdam, y al cual también recuerdo con muchísimo cariño. Me acuerdo que cuando fui, me preguntó, ¿y por qué quieres estudiar acá? Y le dije, yo estoy muy interesada en saber, por ejemplo, trabajar aquí en sonido, tengo el sueño de seguir aprendiendo, de ampliar mis horizontes, porque yo sé que solo con México, o sea, no va a ser suficiente. Y entonces él me dijo, ok, está bien, yo te voy a ayudar. Y me aceptó. Entonces ya llego, regreso a México y le contesto, le platico a mi maestra, porque no sabía del plan. Entonces, lo aceptó después de un regaño de, ¿por qué no me dijiste? Pero lo aceptó y me apoyó. Estuve con el maestro Ronald Karten un año y justamente con él trabajé el sonido. Este sonido holandés muy particular, muy bonito, muy hermoso, sonido europeo, quizá podemos decirlo aquí también. El concepto de sonido, me acuerdo que él me decía, la gente que cruza el charco, cuando hacen el clic del sonido, ¡pum!, se les abre todo el mundo. Y yo creo que algo así me sucedió, porque no tenía simplemente el concepto de otro sonido, para mí fue nuevo. Estando en Holanda, viene la oportunidad de conocer a Dag Jensen. De repente vi por ahí que daba unos cursos de primavera en Alemania y dije, ay, qué interesante. Este curso son para jóvenes fagotistas que uno envía, digamos, su currículum, envía una grabación y él los elige. Entonces yo dije, bueno, no pierdo nada con enviarlo. Este, envié todo, me aceptó, entonces estuve con él trabajando una semana entera y con su pianista, Midori. Estuvimos trabajando en Alemania, conocí a unos chicos fantásticos. Esa vez fue, yo creo que el golpe de realidad más duro que me ha dado en la vida, viniendo de un país del otro lado, digamos. ¿Por qué? Yo ya tenía, creo, 22 años, me parece, y los chicos que tenían 16 años, los chicos alemanes, tocaban lo mismo y piezas todavía más complicadas y hermosamente. Y me acuerdo que me decían, es que acaba de cambiar de fagotino a fagodío. ¿Existen los fagotinos? ¿Cuáles son? O sea, yo estaba impresionada. ¿Fagotino? ¿Cómo? A ver. Y al ver, digamos, el desarrollo tan altísimo, tan alto nivel que tienen de preparación, de constancia, de disciplina, me abrió los ojos. Por eso digo que fue un golpe duro, porque yo creí que yo tenía esta disciplina y esta constancia, y al ver que todavía se puede más mejorar, para mí fue como un reto. Y yo dije, tengo que hacerlo. No hay un imposible. Entonces me motivó muchísimo conocer a estos chicos. Por ahí hay uno ya de ellos que conocí que ya está siendo muy famoso, ganando concursos, Theo Platz. Lo conocí chiquitito, estaba así, tenía creo que 11 años, cuando 11 o 12 años en este curso y en ese momento nos quedamos todos wow. Entonces ahora es un grandioso fagotista, está brillando, ¿verdad?
Y yo agradezco mucho esta experiencia que tuve digamos, en Europa, en Holanda, por nuevos o diferentes tipos de interpretar, de sonido, la música, los maestros muy accesibles. Justamente el maestro Dave Jensen, mucha paciencia, porque o hablabas en alemán o hablabas inglés o en español en mi caso, entonces era una mezcla ahí de todo, fue divertido. Eso tuvo que haber sido una experiencia inolvidable y con mucho valor, como tú mismo lo estás diciendo, ¿no? O sea, que te enseñó, que te abrió los ojos a una nueva realidad, pero que sin duda después pudiste comprender que, bueno, que cada quien tiene su camino, cada quien tiene su momento, cada quien va construyendo su historia, su experiencia y a veces es un poco, yo entiendo cuando hablas del golpe que te diste con la realidad, porque yo también he tenido la experiencia de ir afuera a hacer cursos de verano y la verdad es que sí, que uno se encuentra con unos compañeros que dice, wow, qué increíble cómo tocan, qué increíble la Sí, capacidad que sí, tienen para tocar fagot, de interpretar esa música tan bonito, ¿no? Y a veces el peor enemigo de uno es precisamente uno mismo. Uno se cuestiona, uno dice, ¿qué estoy haciendo? ¿Para dónde voy? Porque pues, mira qué edad tengo yo, mira qué edad tienen ellos. exactamente. Pero hay algo que no sé si tú aprendiste también de esa experiencia que yo aprendí, y gracias a esos mismos compañeros que me conseguí, que ellos mismos me dijeron, nunca te compares con nadie. Nunca. Exactamente. No nos Esa es la podemos clave. comparar. Esa es la clave. Si uno se compara, obviamente no hay comparación, simplemente porque somos personas diferentes, vidas diferentes, países diferentes, pero este tipo de situaciones son muy valiosas siempre y cuando las hagamos o sean a nuestro favor, que nos motiven para seguir creciendo, para seguir aprendiendo. Nunca es suficiente. Nunca, si uno siente que ya aprendió todo del favor, no, siempre, cada día uno, o sea, puede seguir aprendiendo. Y este tipo de situaciones hay que tomarlas siempre a nuestro favor, una oportunidad de crecimiento. También estudiaste en Estados Unidos, también hiciste carrera en los Estados Unidos. Cuéntanos un poco qué pasa cuando llegas a Estados Unidos, con quién Sí, estudiaste, qué hiciste por allá. fíjate que todo ha sido, o sea, mi vida fagotística, eh, eh, podría pensarse que ya estaba todo planeado, pareciera, yo me lo imagino como una película donde al principio te toman escenas claves, ¿no? Y tú no te das cuenta de esa escena clave hasta que ya sucede toda la situación y dices, ah, por eso pasó esto. Así tal cual mi vida fagotística. Fíjate que, bueno, regreso de Holanda y termino la licenciatura aquí en México. Solo me faltaban 2 años, termino la licenciatura y entonces aplico a Carnegie Mellon, envío mi audición, escribo a la maestra, hago todos los exámenes, me aceptan para estudiar en Carnegie Mellon, pero es muy curioso porque cuando yo tenía 18 años, justo cuando estaba empezando con la maestra Wendy Holdaway, conocí a quien posteriormente se convertiría en mi maestra y una persona clave en mi vida, tanto personal como fagotísticamente hablando, que es la maestra Nancy Gores. La conocí muchísimos años antes, yo 8 años antes de estudiar con ella, y ella me ofreció irme a estudiar con ella en esa edad, o sea, cuando tenía 18 o 19 años, 20 años más o menos. Ya están calculando mi edad, ¿verdad? eh, y en ese momento, obviamente más chica, lo vi como, no, irme a otro país, no, me daba miedo. Entonces, cuando al momento de comentarlo con mi mamá en este caso, pues así fue, ¿y de dónde sacamos este dinero? ¿De dónde? O sea, porque entonces la invitación quedó ahí, pero 8 años después, cuando después de haber hablado con la maestra Wendy de mi plan de vida, en ese punto era ir a estudiar, hacer una maestría al extranjero y en este caso con ella, con Nancy Juárez. Entonces aplico y llego con ella. Y me acuerdo que yo le preguntaba si se acordaba de mí, así, y me dijo, claro que sí me acuerdo de ti. Y estuvimos, bueno, llegué con ella, estuve 4 años en Pittsburgh. Fue una experiencia
Ya teniendo la experiencia previa de haber estado en el extranjero, en Holanda, al llegar a Estados Unidos, me fue más sencillo, incluso en el sentido de acoplarme a otra cultura, a otra lengua. Yo ya iba más focalizada en lo que quería, porque mi viaje a Europa me ayudó a darme cuenta qué era lo que necesitaba, a evaluar dónde estoy, qué necesito. Y entonces cuando ya doy el paso de irme a Estados Unidos, yo ya iba más decidida, yo ya llevaba un plan de vida. Si yo necesito para mi objetivo, recuerdan que desde que tenía 18 años mi objetivo era estar en una orquesta profesional en México. Y dije, para ese objetivo, ok, ya recorrí esto, ya me di cuenta de esto, ahora vamos a esto. Entonces llego a esta escuela y una de las cosas que me pareció fenomenal y agradezco muchísimo, en Estados Unidos, digamos, la forma de enseñanza es muy estructurada y eso a mí me ayudó. Me ayudó como en lo personal a darme más disciplina, porque supuestamente yo ya era disciplinada, pero a darme estructura en mi interpretación, en mi estudio, en mi vida, en todo tenía estructura. Entonces, los años con ella fueron muy fructíferos. Em, es una gran persona, gran maestra. Estando en Carnegie Mellon, hice un concurso. en- Hacen este concurso que hacen en todas las universidades de Estados Unidos, quizá en algunos otros países también, que le llaman el Concerto Competition, que es prácticamente todos contra todos, todos los graduate students. Entonces se me ocurre concursar a mí un fagot con Mozart. Entonces, cuando estaban en el concurso, pues yo estaba decidida a hacerlo, porque yo dije, bueno, ya estoy aquí, ya no tengo más, ¿no? O sea, lo voy a hacer. Me aventé al ruedo, como decimos. Hago el concurso, para esto los sinodales obviamente los traen de otras universidades, son gente de la radio, gente de, bueno, Pittsburgh hay otra orquesta, Duquesne está también la universidad, también tiene sección de escuela de música. Hay gente diferente al claustro, digamos, de maestros de la universidad para que no haya favoritismo ni nada de esto. Entonces fueron 2 días, me acuerdo, el primer día basamos todos los inscritos, y yo escuchaba cuando pasan los pianistas y otro pianista los acompaña, o sea, es una cosa, o sea, 2 pianos, uno solista y otro acompaña, se escucha y es una energía, yo decía, ¡ah! ¡Wow! Y dije, chin, y después voy yo, mi fagotito, y yo, y Mozart, y dije, no, bueno, pasa mi turno, y me acuerdo que vi al jurado, eran como 5 personas, y cerré los ojos. Y los abrí hasta que di la última nota de Mozart. No los abrí en todo el concurso, porque no quería olvidarme, obviamente, de la música, no quería que nada se me olvidara, era todo de memoria, era un requisito. Toqué junto con mi compañera, mi roommate, una chica rumana, toqué con ella, Elga. Y pues ya yo no sé ni cómo le daba las entradas porque yo tenía los ojos cerrados. Entonces pasó y ya, me fui a mi casa. Yo me sentí contenta, nerviosa, pero contenta, como que era un logro para mí. Y algo que fue muy importante, y justo lo mencionaste, a pesar de que escuchaba a los otros concursantes, nunca me comparé. Siempre, yo lo que quería era que me escucharan. Yo quería mostrarme, yo quería tocarles. Entonces, yo creo que eso fue un punto a mi favor, digamos, hablando personalmente, que no me comparé. El siguiente día, bueno, en la noche recibimos los que pasaban a la final, el siguiente día, y paso a la final. Entonces, viene la final. Y igualmente toco con los ojos cerrados, ya hay más porras, ya va toda la sección de fagotes, todos los alumnos de la maestra, ya están ahí echando porras, yo igual de nerviosa, pero ya éramos menos, y, y ya bueno, dan el resultado, y digamos que los finalistas fuimos concierto de piano de Ravel,
concierto de Rachmaninoff para piano y el concierto para fagot de Mozart. Entonces, la escuela quedó en shock, yo quedé más en shock, o sea, pero todos así de, wow, o sea, un fagot, y ya se sabía que siempre ganaban pianistas y violinistas, pero fue un shock realmente para la universidad. Entonces, para la maestra estuvo fascinada. Para mí fue así como que dije, sí, lo logré. Pero fue realmente, eso ha sido una de las cosas más lindas que he sentido. Después de esto, bueno, se vino el concierto, ¿no? Con la orquesta de la escuela. Dimos el concierto, creo que el año siguiente fue, que teníamos que tocar los finalistas. Y ha sido una de las pruebas más bonitas que me ha dado la vida de que los sueños sí se cumplen. Entonces, cero comparación, cero pensamientos, no puedo, es muy difícil o es otro país. No, la música tenemos la ventaja que es un lenguaje universal y estar abiertos siempre, siempre, siempre al aprendizaje, yo creo que es la clave para cumplir nuestros sueños, no ponernos límites. Y para mí esa ha sido una prueba gigante de que los sueños se cumplen, porque yo no iba, no sé, o sea, es muy simpático, o sea, en la escuela lo que se decía, o sea, tuvo que haber sido un Mozart muy bueno para poder ganarle a este concierto de violín o a esta interpretación, o yo simplemente, ahora sí que hice lo que mi maestra me dijo. Bueno, ya sabes, como maestro siempre está esto pudo mejorar, o Claro, esta sí, claro, claro. pero yo traté de ser lo más fiel, lo prometo. Ah, pero lo lograste, no queda duda, lo lograste. Quedaste en los Sí, tres finalistas sí, y eso es una muestra de que lo hiciste, trabajaste mucho por ello y como tú dices, cumpliste uno de tus sueños, pero no ha sido el único sueño que has cumplido porque ya nos comentas desde el principio que tu sueño era tener una vida profesional con el fagot y lo sí. lograste. Entonces quisieras que hablaras ahora de ese otro sueño que se cumplió, que tú buscaste, que tú perseguiste y lo lograste. Cuéntanos un poco sobre cómo ha sido tu vida profesional. Ya pasamos de toda esa parte académica, Sí. estudiaste, lograste esa vida profesional que tanto buscabas desde que tenías 18 años, que estabas empezando con el fagot. ¿Cuándo empieza esa vida profesional? ¿En Sí, dónde empieza? pues mira, esa vida profesional empieza desde mi formación, porque justamente este programa de orquestas y coros juveniles, pues son, obviamente, la educación es a partir de la enseñanza orquestal. Entonces, yo ya estaba, digamos, familiarizada con el concepto orquesta desde muy pequeña. Entonces, cuando yo entro a la Escuela de Música, Vida y Movimiento, conozco a la maestra Wendy y planeamos como que mi futuro, yo digo, yo quiero estar en una orquesta profesional. En todo ese tiempo estuve participando de músico extra en la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, donde ahora formo parte de ella. Y fueron cinco años, como 3 años más bien, sí, como 3 años que estuve como músico invitado, en el cual tocaba a veces contrafagot, a veces fagot, el segundo, tercero, era como el comodín, porque les hacía falta, no tenía fagot principal, entonces quien tocaba segundo fagot se pasaba a primer fagot, y bueno, y aparte era la época en que tenían puestas en escena de sinfonías de Mahler y sinfonías de Sostakovich, entonces necesitaban mucha gente. Y en este momento, bueno, hicieron, me acuerdo, una audición para escoger al extra oficial. Suena curioso. Entonces, participamos. Yo a los 18 años, esto no lo he contado, a los 18 años, justo cuando entro a estudiar en la Yolistli, al siguiente año gano la audición para tocar en la Orquesta Sinfónica Carlos Chávez. Recuerdan que es la orquesta que se dedicaba a ayudar también de cierta forma a los niños de estos programas. Entonces yo entro cuando tengo 18 años siendo la segunda integrante más joven de la orquesta en ese momento porque era una orquesta semiprofesional, entonces había músicos ya profesionales que incluso ya tenían trabajo en otra orquesta y entonces ahí como es la orquesta donde estaban primero y luego ganaron,
Entonces quedaron con 2 orquestas algunos, era una buena orquesta, o sea, sigue siendo una excelente orquesta, un excelente proyecto, aunque ahora ya cambió, ahora es orquesta escuela, es diferente el proyecto, más formal, más enfocado a la educación, a la formación de los músicos, pero en ese momento solamente era orquesta, y esta orquesta fungía o funcionaba realmente como una orquesta profesional. Tenía semana a semana programas diferentes, directores invitados, solistas invitados, y digamos que lo único que no era profesional era, era el salario, porque, porque eran becas, o sea, eran becas, pero realmente era una orquesta tal cual, profesional. Entonces, a mí esta orquesta me dio muchísima, decimos acá tablas, muchísimas tablas. En mi formación tuve que tocar, en un principio tocaba segundo, a veces me daban oportunidad de tocar primero, y fue, digamos que los golpes duros de la vida ahí fueron. Entonces, me acuerdo, una de las experiencias más increíbles fue el día que tocamos la novena de Beethoven. No la había tocado anterior, ahí fue la primera vez que la toqué. Cuando empezó el coro a cantar en el cuarto movimiento, la piel se me enchinó, yo quería llorar, y era el ensayo. O sea, yo estaba así, y ya sabes, por los nervios de descubrir que el segundo fagot empieza un movimiento con una nota así, y dije, no, pero esto está hermoso, pero, o sea, entré en shock. Fue una experiencia maravillosa, estar en la orquesta de Carlos Chávez en ese momento para mí, o sea, es súper grato todo lo que me dejó. Y a partir de ahí, de esta orquesta, las orquestas profesionales en México buscaban a músicos extra de esa orquesta, porque sabían que ya teníamos, digamos, la experiencia, ¿no? O sea, no, muchos o algunos estábamos en escuelas todavía, pero ya teníamos esta experiencia de orquesta profesionalmente. Entonces, me acuerdo que mi primer hueso, aquí le decimos hueso, o invitación que tuve a una orquesta profesional, el primerito fue a la Orquesta Sinfónica Nacional, y no fue por mi maestra no se enteró hasta que me vio ahí sentada. Me invitó, me habló el contrafagot de la orquesta y me dijo, oye, puedes tocar, iban a tocar Daphne y Chloe, puedes tocar la parte de contrafagot y todo. Y yo siempre he sido así como que yo digo, sí, sí, soy muy aventada. Aquí decimos, sí, 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 ¿sabes cómo se hace? No, pero aprendo. Tal cual me pasó. Yo no había tocado en ese momento que me invitaron, no había tocado contrafagot. Entonces dije, ¿dónde consigo una caña? Y conseguí una caña, y ahí en la orquesta, en la Carlos Chávez, me puse a estudiarlo. Por favor, dime Y que no fue una caña que hiciste como la que nos no, no, cantaste. no, esta ya la compré. Esta ya la compré, ya tenía experiencia en ese sentido. Entonces la compré, y probé el contrafagot en la orquesta, donde estaba, y empecé a ver la partitura de Daphne. Yo dije, oye, ¿esto cómo se toca? Entonces recordé mis inicios, que existen gráficas donde vienen diagramas de las posiciones, y me puse a investigar, dije, se toca así y todo. Y entonces, cuando llego a Sinfónica Nacional, dirigí al maestro Dimec, que seguramente conocen, maestro Dimec, eh, y estábamos en el ensayo, y me ve mi maestra y me dice, así como que, ¿y tú qué haces aquí? ¿No? Y yo decía, hola, me invitaron. Y entonces viene la parte del solo que tiene el fagot, el fascinador, y viene la parte del solo del contrafagot, pero yo sabía, o sea, que pues era, o sea, yo lo estudié como tal, pero no sabía que era un solo, 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 solo. Entonces, cuando lo toco, se para el director y se me queda viendo, y ya, regresa a tocar. Y después voltea en la sección, me dice, no sabíamos que sabías tocar el contrafagot. Y le dije, yo tampoco. Ahí fue un descubrimiento que yo dije, wow, porque yo no sabía que este solo, o sea, es un solo importante, aunque sean pocas notas, lo que sea, la afinación, el dar con ese fa agudo, fui descubriendo, digamos, y también ha sido sorpresivo que el contrafagot y yo tenemos una relación
muy amable, es como muy amigable conmigo el contrafagot. Entonces, ahí descubrí, ¿no? Este fue el primer acercamiento que tuve a una orquesta profesional, cual no estaba como esperando ese momento tal cual, con un contrafagot, no estaba al 100, pero fue una experiencia buena. Después fui, como ya les mencioné, invitada a la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, hice la audición para ser, digamos, la extra oficial, para estar ahí. Nos dieron la oportunidad siempre había 2 personas. Entonces, tuve yo la oportunidad de tener un lugar y estuve, al mismo tiempo que estaba en la Orquesta Carlos Chávez, estaba en la otra orquesta, no se cruzaban los horarios, entonces podía estar en ambas orquestas, en la que era mi orquesta de formación y en la orquesta profesional que ya me estaban invitando. ¿Qué fue lo bueno de esta invitación en la Orquesta Filarmónica? Esa era la orquesta en donde yo quería ser principal. Entonces, a mí me ayudó muchísimo el ver las necesidades musicales que tenía la orquesta. Para mí fue una, digamos, una investigación de campo, una oportunidad que se nos da a pocos de poder estar en el lugar donde quieres estar, pero sin necesidad de estarlo todavía. Entonces, me ayudó a ver qué era lo que la orquesta necesitaba, lo que la orquesta esperaba. Eh, en esos momentos, digamos, en esos años de mi preparación, todavía hasta licenciatura, hubo 2 audiciones para ganar el puesto de primer fagot, las cuales fueron desiertas, ambas. Eh, pero en cada audición yo siempre pedía mis comentarios, ¿no? Siempre ha sido detrás de cortina, entonces ya veían el número, pedían comentarios o me preguntaban qué número fuiste y daba los comentarios y siempre me ayudaban a seguir preparándome. Entonces, también aquí en México existe una orquesta de verano que le llaman Orquesta Sinfónica de Minería, en la cual en estos años que estuve también en mi preparación de licenciatura, participaba. Esta orquesta, digamos que es una orquesta de festival, que trabaja normalmente julio y agosto, y uno va ahí por invitación, escogen a pues sí, los músicos más destacados de cada orquesta, incluso músicos que no son de orquesta, pero que son destacados a nivel nacional, invitan a músicos extranjeros también y se forma esta orquesta de festival durante el verano. Yo comencé a ir a esta orquesta desde el 2000, como 2008. Me empezaron a invitar como tercer fagot, como cuarto fagot, porque a veces como era la época en que se hacía mucho Mahler, era una celebración, entonces en todos lados tocaban Mahler, necesitaban fagotes, empecé a ir con ellos, empecé a tocar también como, no, todavía no tocaba como segundo fagot, como tercero o cuarto. Entonces, porque todavía no pertenecía a una orquesta formal, pero digamos que ya me empezaban a conocer, que era, al menos que era seria, formal. Entonces, era lo que, unas cualidades muy importantes, llegar puntual al ensayo y preparar. Rocío, y actualmente formas parte de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Es así, ¿verdad? Así es, pero no fue fácil. O No, por sea, supuesto, claro que no. El piensan camino. que fue fácil, no. No, no, y mucho menos después de escuchar toda tu historia, no, por supuesto que no, eso no. Claro, nunca es fácil. Yo considero personalmente, yo opino que ya de por sí el fagot no es fácil. O sea, unos compañeros tienen muchas más ventajas que otros, algunos tienen lo que se escucha mucho, pues yo he escuchado desde que empecé, bueno, que él tiene talento, este tiene más, aquella tiene menos, pero en general para mí es un instrumento que no es fácil, que simplemente hay que dedicarle muchísimo trabajo, hay que ser muy disciplinado, como tú lo dices, y saber qué es lo que uno realmente quiere, ¿no? Para poder llegar a las cosas que uno quiere hacer, ¿no? O las cosas que tú has logrado. Y actualmente sigues esa vida profesional, que ya empezó como no los comentaste, es la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. ¿Cuánto tiempo tienes en esa orquesta? ¿Desde cuándo estás ahí? Sí, Cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia dentro de la orquesta. sí, claro que sí. Mira, yo ingresé a la orquesta en el 2015, fue cuando gané la audición, pero antes de ganar esta audición hice 3 más. Entonces, justamente les hablaba de estas 2 que dieron desierto. Me parece, no, hubo 5 audiciones, una no la presenté, 2 fueron desiertas, que sí, una no la presenté y fue cuando
ya hubo un principal, estuvo la americana Samantha Brenner, estuvo con nosotros, bueno, estuvo ahí antes que yo, y después se abrió la plaza que no existía en ese momento de principal asistente. En esta plaza viene la audición, vengo de Estados Unidos, porque yo estaba en Estados Unidos en ese momento, vengo, viajo a Ciudad de México y no la gano. Entonces, y les voy a decir por qué, una de las cosas que aprendí justamente después de una mala experiencia. De todos los solos, según yo, estudié todos a fondo, muy bien, todo, pero erróneamente lo dividí como difíciles y fáciles. Y eso es erróneo, después lo aprendí, porque a los fáciles o más sencillos les dediqué menos tiempo. Entonces, cuando me presento a la audición, me piden el solo que para mí técnicamente era el más sencillo. Y estoy hablando de la cuarta sinfonía de Tchaikovsky, el segundo movimiento. Entonces yo dije, este solo técnicamente, tengo los dedos, tengo esto, es más musicalidad, afinación, otras cosas, pero lo dejé como un poquito aparte, pensando que me iba a dar más problema un concierto de Ravel, por ejemplo. Entonces, cuando viene la parte de, ahora me toca tocar este solo, empiezo a tocar y les juro, se me olvidó cómo se tocaba el fa. Así, tal cual, me quedé en shock. Era tororirari, y me quedé en shock. Y yo dije: "¡Ah! ¿Cómo se toca el fa?". O sea, de las reacciones que uno tiene cuando está nervioso, por no haberle dedicado más tiempo a la pieza y que saliera así. Entonces, en ese momento me acuerdo, detrás del escenario, porque no te pueden ver, me empecé o sea, como una risa así de: "No puedo creerlo, no puedo creer que esto me esté pasando". Y entonces ya volví lo comencé y ya lo terminé. Después de esto yo dije: "Pues ya, bye, me van a decir adiós, muchas gracias por participar". Me pidieron más solos en la misma ronda y los toqué y todo. Entonces, al final, pues yo dije: "No, qué vergüenza, o sea, ni de chiste me van a escoger", y efectivamente no me escogieron. Entonces pido los comentarios y me dijeron: "Es que está todo muy bien, pero ¿qué pasó?". Y entonces, pues ya no hay son esas cosas que ya dice uno, ni para qué preguntar ni contestar, ya. Entonces, no gané, ganó alguien más en esa ocasión. Me regreso a Estados Unidos, aprendo la lección, aprendo que todos los solos son importantes, que a todos hay que dedicarles el mismo tiempo, la misma concentración, que ningún solo demerita o amerita más. Entonces, pasa el tiempo, la persona que estuvo en su periodo de prueba, no pasó el periodo de prueba, se abre nuevamente la convocatoria y esta vez yo ya estaba en México. En Estados Unidos tuve 4 años, como les mencioné, tenía incluso, ya había terminado la escuela, ya tenía mi permiso de trabajo, pero se vino una oportunidad para regresar a México en una orquesta, en el estado de Sinaloa, que es en el norte, sí, noroeste del país. Entonces hago la audición, gano en la orquesta, me regreso a México y justo cuando me regreso a esa orquesta, entré en febrero 2014, me dije a mí misma, solo voy a estar aquí un año y después me muevo a Ciudad de México. Entonces, llego y en febrero de 2015, al año exacto, sale la convocatoria. Yo ya sabía que iba a salir la convocatoria, me preparé de mucho antes, pedí muchas opiniones, eso también es algo muy importante que aprendí, que en una audición no solo hay fagotistas, en una audición hay otros instrumentos que aprecian, digamos, la interpretación. Entonces, sí es muy importante pedir feedback de otros instrumentistas. Entonces, porque en una audición también es de apreciación, o sea, aparte de la cuestión técnica que te va a escuchar el que sí es fagotista, el director, el concertino, bueno, en cuestión técnica, a lo mejor es más en la cuestión expresiva, en la cuestión
otro tipo de puntos a evaluar, ¿no? Entonces, pedí mucho retroalimentación de otros músicos que admiraba, músicos profesionales, me ayudó mucho. Entonces, al momento de presentar ya esta última vez la audición, fue la audición más cardíaca de mi vida. Ciudad de México es conocida por somos demasiados, entonces en épocas normales es un caos la ciudad en cuanto al tráfico. Entonces, mi mamá vivía en Iztapalapa, entonces, donde es la escuela, en distancia no es lejos, donde fue la audición, pero por el tráfico nunca se sabe. Entonces, aquella ocasión estaba yo en casa de mi mamá porque vine de Sinaloa a Ciudad de México a hacer la audición. La audición a las 9:30 se cerraba la puerta. Entonces yo dije, normalmente hago 1 hora y media, me voy 7:30, llego a las 9, muy buena hora. Dije, no, me voy a ir a las 7 para llegar antes y estar, a calentar y todo. Y entonces ya me subo al transporte con el fagot y todo, pero pues después de tanto tiempo de no estar en la ciudad, ya llevaba 5 años fuera de la ciudad, me subo al transporte, hice 2 horas y media. Entonces eran las 9, como 9:15, y yo todavía faltaba una avenida gigante para llegar, y yo dije, no, no puede ser, no lo voy a lograr. Me escribían, ¿no? ¿Vas a llegar o no vas a llegar? Compañeros que estaban también, que iban a hacer la audición, y yo así de, no, por favor, espérenme, no deje que cierren la puerta. Ya me bajo del camión, eran creo las 9:20, 9:25, pero todavía tenía que cruzar un puente. Entonces vengo con el fagot corriendo y se rompe una de las asas del fagot, se rompió en el puente. Y yo, ¡ah! No, casi se cae el fagot, lo vengo abrazando y me voy corriendo así. Llego, pero así parecía una película. Llego, veo la puerta, así como la empiezan a cerrar, así en cámara lenta, y yo, no, entro, así casi logré poner la mano y mi mano quedó dentro, entonces ya me dejaron pasar, así 9:30 en punto. Entonces ya cierran y pues obviamente todos los que iban a hacer audición también se me quedaron viendo así como que, así de, o sea, son 9:30, levántate más temprano, ¿no? Pero bueno, entonces llego, ya dejo mi celular, tienes que dejar celular, tienes que dejar todo. Y estas son de las cosas curiosas de la vida. Cuando te inscribes, te dan un número. Yo era el número 14 en mi inscripción. Entonces hacen ahí digamos, la rifa de los números para ver en qué orden vamos a pasar. Y yo llegué pues toda agitadísima. Yo dije que no me toque el primero, que no me toque el primero. Y ya toco el número, no, y me tocó el número 14. Entonces, fue tan curioso cuando me preguntan, porque es todo muy formal, están ahí con las actas y todo, a ver, ¿qué número tenía antes? Y les digo 14. ¿Y qué número le tocó yo? 14. Entonces, así como que desde ahí yo dije, algo mágico va a pasar. Yo soy muy positiva. Entonces, la ventaja que fui la última, tuve tiempo para descansar, tomar aire. Pasado la primera ronda, nos preguntaron Bodas de Fígaro, nos preguntaron concierto Mozart, digamos, las cosas de cajón. Y listo. Viene segunda ronda y paso. Nos preguntan otra vez Bodas de Fígaro, nos preguntan otros solos. Ok. Viene una tercera ronda y paso. Y vuelven a preguntar Bodas de Fígaro y vuelven a preguntar otros solos. Y entonces yo me quedo, antes de tocar cada vez Bodas de Fígaro, yo me preguntaba, la segunda vez dije, bueno, a lo mejor querrán corroborar. Dije, ¿o habrá algo que quieran diferente? Dije, no, pero me lo tendrían que decir. ¿Cuál fue mi decisión? Y esto es algo muy importante y se los recomiendo muchísimo. Estar seguros de lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque yo en mi caso decidí tocar idéntico las 4 veces que me pidieron las Bodas de Fígaro, las 4 veces las toqué idéntico. No sabiendo si lo que querían era algo diferente o si querían era comprobar que siempre saliera bien, no lo sé, no sabía, pero yo las toqué igual. Entonces, viene la cuarta ronda
fueron demasiadas rondas, y vuelven a pedir las bodas de Fígaro. Entonces yo dije, las voy a tocar igual. O sea, no me hago aquí pelotas, como decimos aquí, no me hago pelotas la cabeza, no me pongo a imaginar o pensar qué es lo que quiero. Lo toco igual. Como lo estudié, lo toco igual. Y entonces, ya en lo que deliberan, o sea, fue yo creo de las audiciones más largas que ha habido. Hubo 4 rondas y pidieron casi todos los solos en cada una de ellas. En la final quedamos un maestro canadiense, no tengo su nombre, un compañero con el que después tengo un ensamble de fagotes, Alan Hernández, y yo, quedamos los 3. Entonces se acercan y dan el número ganador y pues ya me dicen que soy yo, me pongo a saltar, no sé si la gente hace eso, pero yo me puse a saltar y a gritar. Yo creo que era la euforia que traía desde la mañana, entonces estaba yo así. Y ya que me calmé, pedí mis comentarios. Y justamente algo que me dijeron que un punto a mi favor fue que fui la única persona que todas las veces que tocó las bodas de Fígaro, las tocó igual, o sea, con el mismo pulso, el mismo todo, y que eso fue un punto a mi favor. Entonces, yo es una de las cosas que sí les recomiendo siempre a mis chicos, estar seguros de lo que están haciendo y no dudar hasta el momento que alguien les diga lo contrario. Si alguien les recomienda, les dice lo contrario, ok, lo experimentan y ya, pero siempre confiar en lo que uno está haciendo. Entonces, a mí el haber hecho las 4 rondas del mismo solo que pidieron, seguramente fue algo ahí capcioso que a alguien se le ocurrió, eh, me funcionó. Entonces, gané ese lugar y estoy ahí desde hace 5 Qué años. bueno. Rocío, cuéntanos qué estás haciendo aparte aparte de ganar el puesto de principal asistente, que ya nos echaste la historia dramática, Todo el la drama. historia de la entrada dramática, pero la salida triunfal de esa audición que ganaste como principal asistente de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. ¿Qué estás, aparte de ese trabajo que estás haciendo actualmente, qué otras cosas estás haciendo artísticamente en este momento? Y no hablemos de los fagotistas todavía, porque de los fagotistas podemos saber muchísimo, bueno, unos queridos, Sí, súper wow, queridos sí. amigos de los fagotes, Carlos, tú, por supuesto, tú siempre estás ahí todos los sábados, ahí al pie del cañón, como decimos nosotros con los fagotistas, todas las entregas, en todas las charlas, todas las exposiciones, hicieron un recital, pero bueno, no voy a seguir hablando yo. Cuéntanos tú, por favor, qué estás haciendo aparte de tu trabajo en la orquesta. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué proyectos musicales, artísticos? ¿Dónde estás dando clase? Porque sé que también participas en un proyecto que se llama Sonemos. Cuéntanos un poco sobre eso que estás haciendo. Bueno, ahorita justamente participé en de Sonemos con el maestro Arturo Márquez. Ahorita ya no estoy con él, solo fue una temporada, pero justamente esto que me preguntas que qué estoy haciendo ahorita, todo va relacionado a algo similar que lo que hice con el maestro Márquez. En este momento estoy realizando, bueno, una maestría en gestión de las artes y políticas culturales porque justamente tengo este deseo de seguir apoyando a la cultura y a la música, especialmente a los fagotistas jóvenes y mexicanos, y mi proyecto va dirigido hacia ellos, a todos estos programas de orquestas comunitarias, programas sociales referente al fagot, y es un proyecto que, si quieres ahorita más adelante te muestro un poquito, va dirigido a ellos. Todos merecemos un inicio de calidad, todos merecemos tener acceso a cañas, todos merecemos tener acceso a un maestro profesional del instrumento. Tenemos también derecho de comenzar una vida musical conociendo los peligros, incluso que puede generar una mala postura, una mala rutina de estudio, entonces, mi programa, mi clínica, es Clínica Musical Fagot, va de esto. Y es un proyecto que estoy haciendo en esta maestría y que espero próximamente poder compartirlo con todos ustedes y que no sea solamente un proyecto de México, sino que sea un proyecto que pueda compartirse en todos lados. Todos merecemos un inicio de calidad,
no pasar por todas las penas que ya les conté. Merecemos poder darles lo mejor a las futuras generaciones. Y también una de las cosas que estoy haciendo justamente en este periodo que estamos todos en confinamiento es un proyecto musical que se llama Reavivando Nuestra Identidad. Es un proyecto de música de compositores mexicanos, contemporáneos, por así decirlo, pero estas piezas fueron escritas, ya tienen casi 20 años de haber sido escritas, pero que no son muy conocidas, ni escuchadas, ni tocadas. Entonces, es un nuevo lenguaje con el fagot, sonidos electrónicos, electroacústicos, y mi propuesta musical también es visual. Son videos que estoy lanzando. Ahorita vamos en el segundo de ellos. El primero fue Plegarias del maestro Mario Lavista, y en esta segunda entrega fue Twilight de Rodrigo Sigal. Son videos que pueden ver en mis redes sociales, están en YouTube. Y las vamos a compartir con todos ustedes en la descripción de este magnífico podcast en su primer episodio. Sí, Claro que sí, el comercial. Claro, cuenta con nosotros, por supuesto. Así, Sí. todo esto es un lugar donde nos podemos encontrar todos y podemos compartir todo lo que estamos haciendo, que es muy importante. Me alegra muchísimo saber todo lo que estás haciendo. De los fagotistas, oye, no es que no quisiera hablar, lo que pasa es que quisiera que también invitarlos a todos a que lo vean ustedes mismos. Yo lo comparto muchísimo en mis redes sociales. En las redes sociales de los fagotes también pueden encontrar los links y yo comparto siempre todas las transmisiones que ustedes hacen en vivo, los sábados en las mañanas, hora digamos de Latinoamérica. Y es fantástico porque se hacen unas cosas maravillosas, de verdad que sí. Sí, la verdad que sí. Fíjate que para mí ha sido muy, muy grato haber encontrado este grupo y ser parte de él, porque justamente con lo que te estaba platicando del proyecto que yo tengo y este deseo de ayudar a los niños y jóvenes, y yo me enfocaba obviamente a la juventud mexicana. Me contacta Carlos Arias y yo digo, bueno, ¿quién es Carlos Arias? Me contacta, me invita, me platica un poco del proyecto y yo digo, está un poco afín a lo que yo quiero también. Y dije, a ver, háblame más de esto. Y entonces tuvimos reuniones previas, encontramos esta afinidad de ambos por ayudar a la niñez, por una mejor formación, más informada, porque a pesar que ya tenemos todo este mundo tecnológico a nuestras manos, a veces la información no es la adecuada o a veces no sabemos cómo, o como alumno, como un chico en formación, cómo asimilarla o cómo procesarla. Entonces, cuando empieza a platicarme del proyecto, no dudé, así se los digo, se los prometo, no dudé en decirle que sí. Inmediatamente le dije, claro, estoy dentro, ¿qué es lo que necesitas de mí? Fue lo que me acuerdo que le escribí. Y él me dijo, bueno, por compartir, todavía estábamos como que viendo sacarlo, estamos en los previos, ¿no? A los fagotistas en línea. Entonces vino, digamos, hizo un llamado a muchos fagotistas de toda Latinoamérica, igual gente que está en el Facebook, gente que está en Instagram, gente que está activa. Y bueno, los que accedimos, se hizo un grupo, se platicó un poco, hubo una lluvia de ideas, todos con el mismo gusto de aportar, de ayudar, de generar más información. Y bueno, comenzó esto, no recuerdo, creo que ya va hace 2-3 meses, no, ya perdí la noción del tiempo. Eso es por lo temprano, me imagino, eso es por lo temprano que te toca sí. Conectarte a ti. Porque creo que son las 8 o 9 de la mañana cuando... Sí, bueno, aquí es a las 9, solo un día nos tocó a las 8 de la mañana por el cambio de horario y justo este mes sí les pedí, por favor, un poquito más tarde. Por favor, una hora favor, más que tarde. Rocío descanse una horita más. Eso es culpa de Carlos. Que lo sepan todos, eso es culpa de Carlos. Solamente tiene la culpa. No. Rocío, Pero, antes de sí. cerrar este primer episodio, que te agradezco una vez más por estar aquí en esta primera oportunidad que hago de este podcast,
Quisiera que cerráramos con unas palabras. Si estuvieras dando una clase, estás dando una clase magistral en este momento. ¿Cuáles serían las palabras con las que te gustaría cerrar esa clase para todos los estudiantes que te están escuchando? Wow, qué bonito. Pues simplemente les diría que los sueños se cumplen, nunca dejen de soñar. Hay sueños que no se sueñan y suceden, son los más hermosos, pero sobre todo siempre constancia y disciplina para todo. Rocío, muchas gracias. Encantadísimo de poder conocerte. Espero que tengamos la oportunidad de encontrarnos en algún momento y sobre todo que tengamos la oportunidad que tenga la oportunidad de encontrarme con los fagotistas en persona. Sí, sí, De sí, hacer esperamos que de hacer te mucha música. acompañes. Claro que Un sí. gran abrazo, Rocío. Que estés muy bien. Hasta la próxima. Nos vemos. Gracias. Hasta luego.